Ya, entonces acá tenemos el primer ejercicio de indicadores macroeconómicos, y dice así: sea un país hipotético en el cual se producen dos bienes, pisco y mascarillas, se tienen los siguientes datos. Entonces nos entregan una tabla con los precios y las cantidades producidas para diferentes años, ¿ya? Para los dos bienes mencionados anteriormente. Entonces, nos entregan además como nota que las cantidades están en toneladas y los precios en millones de pesos por tonelada. Y la letra A me pide determine el precio, o sea, el PIB nominal, el PIB real y el deflactor del PIB. Primero que todo, el PIB es el Producto Interno Bruto y mide la producción total que se genera en un territorio nacional sin importar la nacionalidad. Entonces, de ese concepto sale lo que es el PIB nominal, el cual se calcula multiplicando las cantidades que se producen o se produjeron en un cierto año por el precio de esas unidades, que obviamente van agarrando el precio según el valor de mercado el cual están teniendo, ¿ya? Y obviamente ese precio puede ir variando según la fase en la cual se encuentra un producto, si es un producto que está en una fase de crecimiento, si es un producto que está en una fase de madurez o en una fase de declive también, puede ir variando el precio, ¿no? Y se va ajustando obviamente a el PIB nominal. Y después tenemos lo que es el PIB real, el cual mide variaciones dejando un precio fijo o un precio como año base. En este caso, nos dan como dato que 2017 sería año base. Entonces, en ese caso, se fija este precio y van variando solo las cantidades. Entonces, el PIB real es el que me ayuda realmente a identificar variaciones reales en las cantidades, aislando a esta variable y permitiendo así un análisis más completo desde el punto de vista de la producción, ¿ya? Y tasas de crecimiento. Entonces, para poder calcular, eh, primero que todo, lo que es el PIB nominal, lo que debemos hacer es multiplicar lo que es el precio por la cantidad producida en 2017 para el caso del pisco, más el precio por la cantidad producida para 2017. En este caso me da 436. Yo acabo de restar porque me lo tira solo, pero podemos ver que para 2018 multiplica las mismas casillas, precio por cantidad más precio por cantidad, y para 2019 lo mismo. Si ustedes le agregan otro producto, acá por ejemplo la fórmula, entonces para 2019 sería obviamente sumarle la multiplicación del precio por la cantidad. Luego el PIB real se saca dejando un precio fijo. ¿Y qué precio voy a dejar fijo? El del año 2017, porque me dicen usando 2017 como año base. Entonces, para el caso del 2017 va a ser el mismo cálculo que el PIB nominal, pero ya para 2018 va a ir cambiando. Entonces multiplico precio por cantidad de 2017 del pisco más el precio por cantidad de 2017 para la mascarilla. Luego, acá voy a fijar, no había fijado estas casillas para que fijemos el mismo precio, que es lo que pide este PIB. Entonces acá desplazo hacia abajo y pueden ver, por ejemplo, acá en la fórmula que me deja el precio fijo, pero voy cambiando las cantidades. Me deja el precio fijo, pero voy cambiando las cantidades. Luego, para el deflactor del PIB, el deflactor del PIB es una herramienta utilizada para poder medir lo que es las tasas de inflación. Entonces, para poder calcular el deflactor del PIB es simplemente dividir el PIB nominal del año sobre el PIB real y multiplicarlo por 100 para pasarlo a porcentaje. Entonces, me quedaría el PIB nominal de 2017 sobre el PIB real de 2017, y eso después lo voy a multiplicar. Después, para el caso de 2018, voy a desplazar y me van a quedar los cálculos ya hechos. Acá si se fijan ya está hecho, voy a darle la coma, me da 1,1 y acá también ya está hecho el cálculo del PIB nominal sobre el PIB real de 2019 y me da ese valor.
para el caso de 2018, si no se había visto, es dividir el valor de 2018 sobre el valor de 2018. Entonces, para pasar a porcentaje, yo acá lo puedo hacer acá directamente, pero ustedes multiplican por 100 y me da esos valores. ¿Ya? Entonces ya estaría lista la letra A. Luego la letra B me pide calcular las tasas de crecimiento en base al PIB real y además me pide calcular la tasa de inflación a través del deflactor implícito. Entonces, para calcular yo primero las tasas de crecimiento, utilizo la siguiente fórmula, que es el PIB real en el periodo actual menos el PIB real en el periodo anterior sobre el PIB real en el periodo anterior por 100. ¿Ya? Entonces es necesario tener 2 años para calcularlo. Entonces, entre 2017 y 2018 sería restar este PIB de acá, del 2018, el PIB real menos el PIB real de 2017 sobre el PIB real de 2017. Ese valor. Luego, para 2018-2019 sería PIB de 2019 menos el de 2018 sobre el 2018. Y para, obviamente, pasar a porcentaje, yo lo paso acá directamente, pero ustedes multiplican por 100. Y me da que hay una tasa de crecimiento en la producción de 1% entre 2017 y 2018. Y, o sea, acá, bueno, hay un crecimiento. Y hay una tasa de crecimiento del 2% entre 2018 y 2019. Perfecto. Luego, para calcular la inflación, se utiliza la misma fórmula, pero utilizando deflactores. Sería el deflactor del periodo actual menos el deflactor del periodo anterior sobre el deflactor del periodo anterior por 100. Como acá ya está en porcentaje, no tengo la necesidad de multiplicar por 100, entonces solo debo hacer la diferencia. Entonces aquí restamos y dividimos. Era restar 2018 menos 2017 y dividirlo en el 2017 y me da 10%. Luego sería restar el 2019 menos el 2018 y dividirlo en el 2018. Todo esto trabajado con deflactores. Y me da un 11%. ¿Ya? Entonces, a ver, sí, y me da un 11%. ¿Ya? Entonces esa sería la inflación que se genera, donde tengo acá un crecimiento, o sea, disculpa, se produce una inflación, debido a que podemos ver que con los deflactores nos dio un valor positivo, por ende hubo un ascenso de los precios, y entre 2018 y 2019 también hubo inflación de los precios. Si en este caso me hubiera dado negativo, entonces hubiera visto una deflación. Para el caso anterior, si hubiera visto un valor negativo acá, entonces hubiera habido una caída de la producción. Luego la parte 3, lo que me pide es calcular el índice IPC, el índice de precios del consumidor, y calcular la inflación en base a este índice. Entonces, para calcular IPC, lo que yo debo hacer primero, el paso a paso, es calcular la sumatoria del precio por una cantidad fija. Yo voy a fijar una cantidad. ¿Y de dónde voy a fijar esta cantidad? Del enunciado, el cual me pide que fije el año 2017. Para este caso no sale, pero era el 2017 tal como el enunciado A. Entonces voy a dejar la cantidad fija. Primero hago la operación de la parte de arriba, que es esta de acá, que tengo acá, y este va a ser el año. Entonces, para calcular el 2017, sería el precio por la cantidad que voy a fijar, ya que va a ser fija para todos los años, y a esto le voy a sumar el precio por la cantidad de las mascarillas. Todo esto para 2017. Y se fija. Y hoy me da el valor de 436. Acá, si se fijan, queda fijada la cantidad, varía el precio, y acá lo mismo, queda fija la cantidad, pero cambia el precio. Entonces, ese sería el paso 1. Y luego sería dividir estas sumatorias que calculamos para cada año en un precio por una cantidad fija. ¿De dónde sale este término de precio por cantidad fija? Es el año base de la sumatoria. ¿Qué sumatoria era el año base? Este de acá, 2017. Pues el año base queda el enunciado. Entonces tendríamos que hacer
la división. Deberíamos dividir todos los valores por 436. Entonces, primero sería la sumatoria sobre el valor fijo que hay que tener. Me va a dar 1, ¿ya? Después se multiplica por 100 para que quede en porcentaje. Y luego para el 2018 sería dividir 494 sobre 436. Y el de 2019 sería dividir 532 sobre 436. Perfecto. Y me quedan estos valores para IPC. Y luego, para medir directamente la inflación, lo que hago es la misma diferencia que he hecho con tanto defractores como PIB real, que es el IPC del periodo actual menos el IPC del año anterior, sobre el IPC del año anterior por 100 para pasar a porcentaje. Entonces sería 1,13 menos 1 sobre 1. Y acá yo puedo pasar a porcentaje. Me queda un 13% y en este caso tengo que restar 1,22 menos 1,13 y dividirlo en 1,13. Y el pasarlo a porcentaje me da un 8%. Si se fijan, acá me da que hay una inflación de los precios entre 2017 y 2018 y también para 2018 y 2019 también hay una inflación. Algo que es importante destacar es que no necesariamente el valor de PIB, o sea, de factores y el valor de IPC va a ser igual, ¿ya? Probablemente me dé la misma tendencia, ¿sí? En ambos me dé que hay una inflación, pero no necesariamente deben ser de la misma magnitud, para que tengan claro, de que si les da diferente no es que está mal. El Foro Griego es un país cercano a la Universidad de Santiago de Chile, el cual presenta las siguientes características económicas. Entonces nos entregan un valor de consumo, el cual está dado por 300 más 0,4 por I sub D. I sub D viene siendo la renta disponible. También nos dan el valor de la inversión, del gasto gubernamental y de los impuestos. Voy a ir definiendo igual cada uno de los conceptos. Entonces, para ir anotando los datos, primero de todo la letra A nos pide calcular el PIB, ¿ya? Pero voy a ir anotando cada uno de los datos primero y voy a ir definiendo qué significa cada una de las variables también que componen los datos. Entonces tenemos primero que todo el consumo que está dado por 300 más 0,4 por la renta disponible. Para la ecuación del consumo, esta hace referencia al consumo privado que hay, de las familias, por ejemplo, y el consumo privado está compuesto por un consumo autónomo, que es un consumo el cual está dado y no depende de lo que es la renta, o sea, siempre voy a estar consumiendo la misma cantidad sin importar si tengo mucho o poco dinero, y además al lado tengo un término que acompaña, luego de la suma, que es la propensión marginal al consumo por la renta disponible, que es qué tan propenso soy a consumir, ¿ya? A medida que obviamente tengo una mayor renta, voy a estar consumiendo mayores lujos. Si tengo una menor renta, probablemente consuma menor cantidad de bienes. Y ahí solamente me quedé con un consumo autónomo. Entonces, en este caso, el I sub D vendría siendo la renta disponible. La inversión, nos entregan el valor de la inversión, que es de 170, y esta es la inversión que hacen las empresas como tal, pero en bienes de operación que son más bien físicos, ya como fábricas, como camiones, como oficinas, almacenes. Y en este caso no se considera lo que son inversiones financieras, como el comprar acciones o depósitos a plazo o la compra de Bitcoin, no son consideradas como parte de la inversión que se realiza. Entonces, en este caso, la inversión sería 170. De todos modos, igual nos pudieron haber entregado la inversión como este tipo de expresión matemática, como una inversión autónoma menos una proporción marginal a invertir por una tasa de interés. Pero en este caso la entregan como un valor fijo. Luego tenemos el gasto gubernamental, que hace referencia a todos los gastos públicos que hace el Estado, como por ejemplo en plazas, carreteras, teatros municipales, lugares para hacer deporte, etcétera, pero que salen del Estado para poder dar mayor satisfacción a quienes somos los que componen a la economía nacional. Entonces, en este caso, el valor del gasto gubernamental es de 210, y después tenemos lo que es el impuesto, que el impuesto obviamente es lo que busca el Estado cobrarle a quienes conformamos parte de la economía, y es como la recaudación que ellos tienen. El impuesto igual puede estar dado por una ecuación, donde ustedes pueden ver, tenemos lo que es
un impuesto fijo, que siempre va a estar cobrando el Estado, y que no va a importar del impuesto variable, que el impuesto variable va cambiando según cada año, según las condiciones económicas que estamos presentando, según cómo se ha dado la actividad económica en un año, etcétera. Y eso también va a ir multiplicado por lo que es la renta total que tenemos. Y es la renta total que existe en el mercado. Entonces, T en este caso tiene un valor de 95. Para el primer ejercicio me dice calcula el PIB. Entonces, para calcular el PIB, voy a insertar una ecuación y sabemos que el PIB, como aparece justamente aquí en el formulario, está dado por la renta total, disculpa, la renta disponible I sub D, y viene siendo la renta total, es igual a el consumo más la inversión más el gasto gubernamental más un XN. XN no lo he definido, pero lo vamos a definir a continuación. Y XN es exportaciones netas, ¿ya? Entonces las exportaciones netas se definen como N y están dados por la diferencia de X, que son las exportaciones con las importaciones, ¿ya? X son exportaciones, N son importaciones. Entonces lo que ustedes deben saber es que si XN es mayor a 0, entonces el país va a tener una naturaleza de exportador. No significa que no importe, pero va a tener una naturaleza de exportador, ya que va a estar exportando más de lo que importa. Si XN es menor a 0, entonces el país va a tener una naturaleza más asociada a la importación, ¿ya? Porque va a estar importando más de lo que exporta. Y finalmente, si XN es 0, eso implica que es una economía cerrada, ¿ya? O sea, no exporta ni importa. Para este caso no nos dan ningún dato con respecto a apertura, pero sí dice, cabe destacar además que es una economía cerrada, o sea, no nos dan exportaciones ni importaciones, pero sí nos dicen que es cerrada, por ende en este caso XN sería 0. ¿Ya? Luego, entonces, reemplazando en la ecuación del PIB que tenemos acá, voy a copiar acá para poder seguir desarrollando. Hacemos un reemplazo de los valores. Para C tenemos que C está dado por 300 más 0,4 por I sub D. Acá EBI está dado por 170. El G está dado por 210. Y sabemos que las exportaciones netas son 0. Luego, si se dan cuenta, aquí tengo dos variables que sería la Y, que es la renta total, y la renta disponible, por lo cual no voy a poder despejar esta ecuación. Entonces, para poder seguir haciendo el desarrollo, es necesario aplicar otra ecuación que tenemos acá, que es la ecuación de la renta disponible. ¿Ya? La renta disponible se va a comportar según la siguiente expresión. Entonces, la renta disponible va a estar dada por la renta total que tenemos, menos el impuesto, que es lo que me está cobrando el Estado por la actividad económica, más una posible transferencia. Las transferencias se definen como préstamos o como subsidios que entrega el Estado con el fin de poder mejorar la actividad económica, hacerla mejor, ¿ya? Aquí solo quería reemplazar los valores y me queda. Y que no lo tenemos, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando. El T que sí lo tengo, que me lo dan y es de 95. Y las transferencias que sabemos que es 0, ya no nos dan ningún dato de transferencia, nos dicen que el Estado subsidia de alguna forma, por ende las transferencias son 0. Entonces de acá sacamos una ecuación. Entonces, tenemos la igualdad que nos dice que la renta disponible va a ser igual a I menos 95. Entonces, reemplazando este término que obtuvimos acá de la ecuación, el PIB quedaría de la siguiente forma. Me quedaría 300 por 0,4 y aquí vamos a ingresar el valor de I menos 95.
haciendo un desarrollo voy a sumar por mientras los factores que están por afuera, que sería el 300 más 170 más 210, me da un valor de 680, y voy a multiplicar automáticamente también lo que es el 0,4 por 95, que es el factor que está adentro. Ay, ¿qué pasó aquí? Había puesto un punto, 0,4, ahí me debería dar, 38. Continuando hacia abajo, entonces la suma dijimos que nos daba 680, la voy a anotar aquí, 680, y que acá el producto, si se dan cuenta, al multiplicar por el paréntesis me va a quedar 0,4 por Y menos el 38, que lo había lo había calculado multiplicando 0,4 por 95. Y estos factores de aquí los voy a eliminar, ¿ya? Porque la suma ya la hice y me había dado 680. Continuando con el cálculo, entonces quedaría sumar la parte numérica y correr las incógnitas hacia el lado izquierdo. Entonces me quedaría 0,6y, porque al pasar el y restando, 1 menos 0,4 me queda 0,6, y la resta entre 680 y 38, y la voy a hacer acá, una diferencia, me debería dar 642. Entonces aquí me quedaría 642, y finalmente me quedaría hacer solo esta división y me daría directamente el I. La voy a hacer acá a un lado, que sería 642 sobre 0,6, y me da 1070. Entonces el PIB que es igual a I, tiene un valor de 1070. Y ahí despejamos la primera parte que nos piden el PIB. Ya lo voy a agrandar un poco para tener la solución acá. Entonces ya no tenemos la parte A. Luego nos vamos a la parte B, la voy a resolver acá al lado. La parte B del ejercicio me pide la renta disponible. Como ya le había comentado anteriormente, la renta disponible es I sub D, ¿ya? Y con esto solamente tenemos que reemplazar en la ecuación que teníamos en el formulario anterior, que ya habíamos escrito acá, que es la siguiente de aquí, ¿ya? Que ya está reemplazada, que es esta acá en realidad, pero podríamos directamente llegar y reemplazar ya con los valores que tenemos. Entonces teníamos que hacer este reemplazo. Nosotros ya habíamos llegado a esta ecuación que utilizamos para el despeje, entonces ya nos quedaría solo reemplazar acá el valor de Y, que como ya habíamos calculado nos había dado 1070. Entonces 1070 menos 95 nos debería dar cuánto va a ser la renta disponible. 1070 menos 95. Renta disponible primero, disculpa. 1070 menos 95, entonces nos va a dar 975. Este es el valor de la renta disponible. Entonces ahí tendríamos lista la parte B. La parte C sería calcular el gasto de consumo. El gasto de consumo más que nada se refiere a poder calcular el valor de C, que está dado por una ecuación y yo lo quiero como un valor numérico. Entonces C era 300 más 0,4 por ID. 300 más 0,4 por ID. Y ID lo acabamos de calcular, entonces sería solo reemplazar ese valor de arriba que tenemos. Nos quedaría 300 más 0,4 por 975. Y nos queda un valor de 690 al consumo. Ahí estaría lista la parte C. Y la parte D nos pide el ahorro privado, público y nacional. Entonces, para calcular el ahorro público, privado y nacional, se utiliza la siguiente fórmula. Acá abajo ustedes pueden ver que el ahorro privado va a estar dado por la ecuación donde tenemos la renta total, más una posible transferencia, menos el gasto en consumo, menos el impuesto. Ya recordando obviamente que las familias y las empresas son los privados, ¿ya? La transferencia es un posible subsidio que entrega el gobierno, el consumo es lo que se gasta en los consumos de bienes durables, no durables o servicios, y el impuesto es lo que el gobierno busca tributar. Ahí busca aplicar sobre quienes forman parte de la economía, en este caso del país el país hipotético que tenemos. Voy a reemplazar entonces con las ecuaciones, las voy a insertar acá para que sean más visibles.
Entonces, la primera ecuación sería el ahorro privado, que el ahorro privado dice que es la renta total más una posible transferencia menos un cobro de impuestos menos el gasto en consumo. Entonces, solo reemplazando, me va a quedar que el gasto privado, disculpa, el ahorro privado va a estar dado por 1070 más 0 menos 95, que era el impuesto, menos 690. De ahí el ahorro privado me va a dar un valor de 1070 menos 95 menos 690, 285. Entonces significa que hubo un ahorro por parte de los privados en vez de que gastaran más. Después tenemos lo que es el ahorro público, que es cuánto recauda el Estado. Y el ahorro público es simplemente restarle al impuesto, que el impuesto obviamente son las recaudaciones fiscales, como habíamos visto para la prueba 2 de Fundamentos de Economía, y a eso le voy a restar los gastos gubernamentales que se hacen y si es que se da una posible transferencia. Entonces vamos ahora a lo que es el gasto público. Es un gasto público dado por el impuesto que recauda el fisco menos el gasto gubernamental que se genera menos si es que hay transferencias. Como ya tenemos los valores, voy a reemplazar directamente. Tenemos que este es 95, tenemos que el gasto gubernamental ascendía a 210 y las transferencias eran 0. Entonces el ahorro público para este caso sería 95 menos 210 y si se dan cuenta me da un valor negativo, lo que implica que salió más dinero del que entró al gobierno o al Estado y por ende ahí no hay un ahorro, sino que hay un gasto. Y eso es porque se dio, por ejemplo, en este caso, mayor énfasis y se gastó mayor cantidad de dinero en lo que fueron bienes públicos, para el caso del ejercicio claramente. Luego, para el caso del ahorro nacional, se suma lo que son el ahorro público con el ahorro privado. Insertar el ahorro. No, voy a insertar acá, se me copió mal. Entonces acá sería que el ahorro nacional debe calzar con el ahorro público más el ahorro privado. Entonces simplemente sumamos y vamos a ver que el ahorro nacional está dado por 285 menos 115, lo que nos da un valor de, haciendo el cálculo, 285 menos 115, 170. Y con esto podemos ver que en la economía de este país hubo mayor ahorro que pérdida de dinero, o sea, se logró poder recaudar más de lo que se gastó. Espero se haya entendido. Muchas gracias por la atención.